Cuando mi abuelo murió, nadie en la familia pareció demasiado afectado. Supongo que era ese tipo de hombre que se vuelve invisible con los años. Callado, huraño, aferrado a rutinas que no incluían a nadie más. Vivía en una casa vieja a las afueras del pueblo, donde los árboles crecían demasiado cerca de las ventanas y el aire siempre olía a polvo encerrado. Lo visité algunas veces de niño, más por obligación que por cariño, y tengo recuerdos vagos de su figura encorvada, su voz rasposa y su insistente costumbre de cerrar con llave cada habitación, incluso si estaba solo. Cuando recibí la llamada de mi madre diciéndome que el notario me había dejado una caja con cosas personales suyas, me sorprendió. No éramos cercanos, ni siquiera sabía que todavía recordaba mi nombre. Pero allí estaba yo, una semana después, con la caja en el asiento trasero de mi coche, camino a mi departamento en la ciudad, preguntándome por qué me habría elegido a mí. La caja no era particularmente grande, pero pesaba más de lo que parecía. Era de madera maciza, con un cierre oxidado y olor a naftalina. La abrí sobre la mesa de la cocina, sin mucha ceremonia. Dentro había varias cosas: una linterna vieja, una navaja suiza, un reloj de bolsillo que ya no funcionaba, un libro de anotaciones con hojas amarillentas y, al fondo, envuelta en papel periódico, una cinta VHS negra, sin etiqueta, salvo por una pegatina sucia, en la que alguien, seguramente él, había escrito con marcador rojo «No reproducir». La letra era temblorosa, como si la hubiera escrito con miedo, no con prisa ni con rabia, con miedo. Eso fue lo que más me inquietó. La cinta se sentía fría al tacto, como si la madera de la caja no la hubiera protegido del paso del tiempo. Me quedé viéndola por unos segundos. Luego la dejé a un lado. Aún conservaba una videocasetera que había comprado por nostalgia años atrás en un mercado de pulgas. Irónicamente, nunca la había usado. Siempre pensé que un día me daría por ver viejas grabaciones familiares, pero lo cierto es que no tenía muchas, ni familia, ni grabaciones. Esa noche no pude dormir bien. La cinta seguía en la mesa. Volví a mirarla varias veces antes de irme a la cama, como si esperara que hiciera algo por sí sola, pero solo estaba ahí, muda, con su advertencia absurda. A la mañana siguiente, el impulso fue más fuerte. Puse la cinta en la videocasetera y encendí el televisor. El zumbido del cassette entrando en el aparato me produjo un escalofrío. No sabía qué esperaba ver. Tal vez grabaciones viejas de mi abuelo, un testamento en video, tonterías. Pero lo que apareció en la pantalla fue mi habitación. La grabación era estática al principio, luego una imagen granulada y oscura fue ganando nitidez. Me tomó un momento entender que lo que estaba viendo era mi propio cuarto. El ángulo de la cámara estaba ligeramente elevado, como si la hubieran colocado en una esquina alta de la pared. La lámpara, el escritorio, incluso el abrigo colgado en la silla coincidían perfectamente. Y en el centro, durmiendo profundamente, yo. Me sentí extraño, muy extraño. Me levanté de inmediato y revisé la habitación. No había cámaras, ni rastros de ningún dispositivo escondido. Volví al video. Era yo, sin duda. Podía reconocer mis movimientos al dormir, el modo en que me giraba hacia la izquierda. La grabación estaba fechada, hacía 3 semanas. No recordaba haberme grabado, de hecho, nunca lo habría hecho. La idea de una cámara en mi cuarto me resultaba invasiva, absurda, pero ahí estaba la evidencia. Me quedé viendo por un rato, esperando algún movimiento, alguna aparición, algún truco, pero la grabación solo mostraba a un hombre dormido, en silencio, por lo menos durante la primera media hora. Luego, algo cambió. Una figura, en el borde inferior derecho del encuadre, comenzó a emerger de la oscuridad. Al principio creí que era un error de la cinta, una sombra o un fallo en la imagen, pero no, era una figura. Alguien estaba en la habitación, un cuerpo delgado, encorvado, de movimientos lentos. Su rostro estaba oculto, pero tenía cabello largo, desordenado. Caminaba descalzo, casi flotando, y se acercó lentamente hasta la cama, hasta mí. Quise detener el video, pero mis manos no respondían. Me sentía pegado al asiento, la respiración contenida. En la grabación, la figura se inclinó hacia mí. Pude ver su perfil por un instante. Era pálido, casi sin facciones. Sus ojos eran completamente oscuros, como si hubieran sido quemados.
Se quedó ahí, mirándome dormir, inmóvil, durante largos minutos. Luego, sin hacer ruido, se dio la vuelta y desapareció por el mismo borde donde había entrado. La grabación terminó poco después. No supe qué pensar. La sensación de terror no fue inmediata. Al principio fue confusión, luego incredulidad. Reproduje la cinta nuevamente, pasé por cada minuto, cada sombra, cada gesto. Era real, o al menos parecía serlo. No dormí esa noche. Pasé horas revisando mi habitación, buscando cualquier indicio de una cámara, una entrada secreta, algo que explicara cómo se había grabado eso. Nada. Llamé a un técnico al día siguiente para inspeccionar el techo. Todo estaba en orden. Pensé en llevar la cinta a la policía, pero ¿qué les diría? Hola, creo que un hombre pálido y sin ojos entra a mi cuarto por las noches y tengo un video dejado por mi abuelo que lo demuestra. Sonaría como un loco. Y además, no podía quitarme de la cabeza que la figura no parecía agresiva, solo observada, como si estuviera estudiándome, como si ya me conociera. Esa misma noche decidí revisar el cuaderno de anotaciones que venía en la caja. Tal vez ahí encontraría alguna explicación. Las primeras páginas eran incoherentes, garabatos, símbolos que no reconocía, dibujos de ojos, círculos repetidos, palabras tachadas. Pero en la página 17, lo recuerdo bien porque numeraba cada hoja con precisión obsesiva, había una frase escrita con claridad. Él viene cuando sueñas con la caja, no lo recuerdas al despertar, solo la cinta lo sabe. Sentí un escalofrío real recorrerme el cuerpo, porque esa mañana, antes de revisar la cinta por segunda vez, había despertado con una sensación extraña, como si hubiera soñado algo profundo, importante, pero que se me escapaba como agua entre los dedos. Y ahora la cinta parecía saberlo. No encendí la televisión al día siguiente. Ni siquiera toqué la cinta. Pero no pude evitar pensar en ella. Todo el día. En el trabajo, mientras caminaba, incluso mientras comía, la imagen de esa figura junto a mi cama se repetía una y otra vez en mi mente, como si hubiera quedado impregnada en el fondo de mis ojos. Su quietud, su cercanía, la forma en que parecía inclinarse para escuchar si respiraba. Y lo peor, la sensación constante de que, de algún modo, lo conocía. Comencé a temerle a mis propias noches. No al sueño en sí, sino al momento en que me quedaba solo, a oscuras, con la mente vulnerable. Intenté dormir con la luz encendida, con la televisión sonando de fondo, incluso en el sofá, como si cambiar de lugar fuera suficiente para protegerme. Pero el sueño siempre me alcanzaba y siempre me despertaba con una inquietud suave, como si algo hubiera rozado apenas el borde de mis pensamientos. La noche del cuarto día desperté sudando. Eran las 3:17 de la madrugada. Lo sé porque fue lo primero que vi en la pantalla del celular. El silencio era absoluto. No el silencio habitual de la madrugada, sino uno más denso, como si el mundo entero hubiese contenido la respiración. Me levanté con el pecho oprimido. Caminé hacia la cocina, abrí el grifo, tomé agua, pero al girar hacia el salón, lo vi. El televisor estaba encendido, la videocasetera también, y la cinta se estaba reproduciendo sola. No recuerdo haberla puesto, lo juro, pero ahí estaba, mostrando otra noche, otra grabación. Me acerqué, temblando, incapaz de evitarlo. La habitación en la pantalla era la mía, otra vez. La fecha distinta, 2 días antes, otra noche que no recordaba. Yo estaba dormido, boca arriba esta vez. ¿Y la figura? La figura estaba más cerca que nunca. No solo me observaba, esta vez me tocaba. Primero apenas con la yema de los dedos, rozando mi brazo izquierdo, luego desplazando lentamente una mano por mi pecho, como si quisiera sentir los latidos de mi corazón. Y algo cambió en su rostro. No tenía ojos, pero sentí que sonreía, que disfrutaba ese momento, que comprendía algo que yo aún no. Sentí un impulso incontrolable de apagarlo todo, pero la videocasetera no reaccionaba, ningún botón, ni el control remoto, como si el aparato entero hubiera dejado de obedecerme.
Y entonces, lo peor, el yo en la pantalla abrió los ojos. No se sobresaltó, no gritó, solo abrió los ojos, mirando directo a la figura, como si supiera que debía estar ahí, como si la estuviera esperando. Eso me quebró. Me vi a mí mismo en la cinta levantando una mano lentamente y tocando la mejilla de esa cosa. Una caricia, como quien reconoce un viejo amigo. Grité como nunca antes, pateé la mesa, desconecté todo de la pared, lancé el control contra la pared. El televisor parpadeó, la imagen desapareció, el silencio volvió, pesado, como si se reía de mi desesperación. Esa noche no dormí, ni las siguientes. Me obsesioné con el cuaderno, leí cada página, incluso las que parecían sin sentido. Copié los símbolos, busqué en internet, en foros de lo oculto, de lo paranormal, incluso en grupos de personas con experiencias compartidas, pero nada coincidía. Hasta que alguien me respondió. Un usuario anónimo, sin foto ni historial. Su comentario era breve. No es una grabación, es una ventana. Nada más. Quise responderle, pero el perfil desapareció minutos después, y su mensaje también. No podía dejar de pensar en eso. ¿Una ventana? ¿Una ventana a qué? ¿A quién? La palabra quedó flotando en mi cabeza por días, como una infección. Ventana, ventana, ventana. Y entonces una nueva idea me tomó por sorpresa. ¿Y si la figura no estaba entrando? ¿Y si siempre había estado allí? Tal vez no era un intruso. Tal vez era parte del cuarto, de las sombras. Algo que la cámara, esa cámara que no existe físicamente pero sí en la cinta, lograba captar cuando nadie más podía. La semana siguiente encontré otro objeto escondido en la caja del abuelo. Fue por accidente. La parte inferior del compartimiento tenía una doble base, un fondo falso que descubrí mientras limpiaba restos de polvo. Dentro había una segunda cinta. Esta sí tenía una etiqueta. Decía, tú también lo viste. Mi corazón casi se detuvo. No sabía si quería verla, pero sabía que no tenía opción. Esperé hasta el anochecer. No porque fuera el mejor momento, sino porque algo dentro de mí lo exigía, como si la cinta misma solo pudiera ser comprendida en la oscuridad. La puse en la videocasetera con las manos temblorosas. La grabación comenzó sin preámbulos. Esta vez no era mi cuarto, era el del abuelo. Lo reconocí por la lámpara vieja con pantallas verdes, el perchero torcido, la ventana con cortinas gruesas. Era una grabación antigua, tal vez de los años 90. Todo tenía esa textura desvaída de las cintas mal conservadas. Y allí estaba mi abuelo, dormido en la cama. Y allí estaba también la figura, exactamente igual. Misma complexión, mismo andar, flotante, misma forma de observar. Lo tocaba también, lo acariciaba, se acercaba tanto que parecía aspirar su aliento. Y entonces ocurrió algo diferente. Mi abuelo se incorporó, de golpe, y miró directo a cámara, directo a mí, como si supiera que yo estaba mirando, que yo estaría allí años después. No dijo nada, pero su expresión fue clara: miedo, dolor, y luego una palabra silenciosa, formada con los labios: corre. El video se cortó de forma abrupta. No recuerdo haber apagado nada, pero el televisor estaba en negro, la videocasetera se detuvo sola, y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que no estaba solo en el departamento. La sensación era distinta. No era solo la paranoia, era presencia. Alguien estaba viéndome, no desde afuera, no desde la pantalla, desde adentro. Esa noche no pude volver a entrar al cuarto. Me senté en el pasillo, apoyado contra la pared, abrazando las piernas como un niño asustado, mirando de reojo la puerta entreabierta mientras intentaba convencerme de que lo que había visto no era real, que era una alucinación, una broma cruel de mi subconsciente.
pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi abuelo mirándome a través de la pantalla, repitiendo esa palabra muda: corre. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, reuní fuerzas para entrar otra vez. Todo parecía igual: la cama sin deshacer, el televisor apagado, la videocasetera en silencio. Pero había algo más, algo en el aire, un olor extraño, tenue, como humedad antigua, como madera podrida mezclada con óxido y algo metálico. No venía de ningún rincón específico, era como si emanara de las paredes mismas. Tomé las cintas y el cuaderno y los guardé en una mochila. Decidí irme unos días. Necesitaba salir de allí, estar con alguien, hablar, pero no sabía con quién. No tenía hermanos ni muchos amigos. Pensé en mi madre, pero hacía tiempo que nuestra relación se había vuelto tensa. Ella nunca hablaba de su padre. Cuando lo mencionaba, lo hacía como si fuera un recuerdo contaminado. Quizás sabía algo, quizás por eso me dejó a mí la caja, como una advertencia disfrazada de herencia. Pasé 3 días en casa de un amigo, fingiendo que solo necesitaba despejarme. No hablé de las cintas, no mencioné nada, pero cada noche, cuando intentaba dormir, sentía la necesidad de volver a verlas, como si algo dentro de mí se hubiera conectado irremediablemente con ellas, como si la figura en la grabación hubiera dejado una huella en mi memoria que no podía borrar. La noche del tercer día, soñé con el cuarto del abuelo. Estaba de pie frente a su cama, pero él no estaba, solo la figura. Esta vez más nítida, más presente. Me hablaba, aunque no movía los labios. Su voz era como un pensamiento ajeno insertado en mi mente. Me decía que lo había visto, que lo sabía, que ya era mío. Y cuando desperté, tenía marcas en el brazo, 3 pequeñas líneas paralelas, como trazadas por dedos fríos. Volví a mi departamento antes del amanecer. Lo encontré tal como lo había dejado, pero al encender el televisor descubrí que la videocasetera tenía una cinta adentro, una nueva, sin etiqueta. Mi corazón latía con fuerza. Las otras 2 estaban guardadas en mi mochila, cerradas con llave. Esto no tenía sentido, no tenía explicación, pero ahí estaba, el casete ya insertado, como si alguien o algo lo hubiera colocado durante mi ausencia. Encendí el televisor, presioné play. La pantalla estaba negra al principio, luego una imagen temblorosa apareció. Era yo, no dormido, no en mi cuarto, era yo, de pie, frente al espejo del baño, respirando agitado, sudando, mirándome fijamente, con los ojos muy abiertos. No recordaba ese momento, nunca me vi así, pero era indudablemente yo. La grabación tenía fecha, el día anterior, a las 2:46 am. Seguí observando, paralizado. En el video, mi reflejo comenzaba a cambiar. Mis movimientos se retrasaban apenas medio segundo respecto al original. Luego, mi reflejo dejó de imitarme por completo. Mientras yo, el yo de la grabación, me quedaba quieto, el reflejo comenzó a sonreír. Primero, una sonrisa leve, casi imperceptible. Luego, una amplia, siniestra, que no tenía nada de humana. Y entonces, el reflejo extendió su mano y tocó el cristal desde dentro. No desde mi lado, desde dentro. Toqué mi espejo real. Estaba frío, sólido, normal. Pero algo dentro de mí sabía que ya no lo era. Esa noche leí el cuaderno completo de nuevo. Esta vez más lento, buscando detalles que antes había pasado por alto. Descubrí un patrón. Cada 5 páginas había una anotación que, al principio, me pareció sin sentido. Solo fechas, acompañadas de dibujos circulares como mandalas distorsionados. Pero entonces noté algo más. Las fechas coincidían con grabaciones, no todas, pero algunas. Eran marcas de noches específicas, registros. Y al pie de una de esas páginas había algo escrito con trazo más reciente. Una frase: no dejes que se siente contigo. No entendí, pero lo sentí. El miedo me estaba desgastando. Ya no comía bien, ya no dormía.
Cada vez que entraba a una habitación, revisaba el techo, las esquinas, los reflejos. Cada sombra parecía esconder una posibilidad. Cada sonido era una advertencia. Vivía en estado de alerta constante, y lo peor, sentía que eso lo hacía feliz, que esa cosa, la figura, el reflejo, lo que fuera, se alimentaba de mi deterioro. Una semana después, recibí una carta por debajo de la puerta, sin remitente. Solo decía: hay una más, está en la caja, pero solo aparece cuando sueñas con ella. La leí varias veces, tratando de entender. ¿Una cinta escondida que solo aparece cuando la sueño? ¿Qué clase de lógica era esa? Esa noche hice lo impensable. Coloqué la caja a los pies de mi cama, la dejé abierta y dormí. Pero no fue un sueño como los anteriores, fue algo más. Estaba dentro de la caja, no en ella físicamente, pero sí de algún modo. Oscuridad total, silencio. Luego, una sensación de peso, de inmovilidad, como si estuviera atrapado en un lugar sin aire. Vi imágenes pasar como destellos, el cuarto del abuelo, la figura tocando mi rostro, el espejo que respiraba, mi reflejo saliendo de él. Y finalmente, una cinta, negra, sucia, semienterrada bajo papeles húmedos, una etiqueta ilegible. Desperté con la caja aún frente a mí, y dentro estaba la cinta, tal como la soñé. No me atrevía a tocarla. La cinta estaba allí, húmeda al tacto, como si hubiese estado enterrada en tierra mojada, aunque la caja no mostraba rastros de agua. Tenía una pegatina medio arrancada que, con esfuerzo, dejaba ver una palabra en letras finas y casi desvanecidas: última. Mis manos temblaban. El aire en el cuarto parecía más espeso, como si el tiempo mismo se estuviera ralentizando. Me obligué a sostenerla, a no soltarla. Había llegado hasta ese punto. No podía detenerme ahora. Algo me lo pedía. No solo la curiosidad, no solo el miedo. Era como si la cinta misma exigiera ser vista, como si siempre hubiera sido su destino llegar hasta mí. La coloqué en la videocasetera sin pensarlo más. El sonido del cassette entrando en el aparato fue diferente esta vez, más pesado, más final. La imagen apareció al instante. No hubo estática, no hubo transición, solo la imagen clara de un pasillo, largo, estrecho, con paredes grises sin ventanas. Al fondo, una puerta entreabierta. Y el sonido, había un sonido de fondo, como una respiración profunda, lenta, que no parecía humana. A cada segundo se hacía más intensa. La cámara avanzaba sola, como si alguien invisible la llevara. Pasó por el pasillo, cada paso acompañado del crujido del suelo. Se detuvo frente a la puerta. Dentro había una habitación pequeña, vacía, salvo por una silla de madera en el centro. Sobre ella, sentado, con la cabeza baja, estaba yo. Pero no exactamente yo. Había algo sutilmente distinto. No podía explicar qué. Era como si mi cara tuviera otra densidad, como si la piel estuviera hecha de algo más grueso. La respiración era pesada, animal, y cuando levantó la cabeza, entendí que no se trataba de una versión de mí, sino de algo que había aprendido a parecerse a mí. Los ojos estaban completamente en blanco. La boca, ligeramente abierta, goteaba un líquido oscuro que se deslizaba hasta su cuello. Y sonreía. No con ternura, no con malicia. Sonreía como alguien que ha esperado mucho tiempo para ser encontrado. Me miró como si supiera que lo estaba viendo, como si todo esto hubiera sido planeado desde antes que yo naciera. Y entonces habló. No fue una voz grabada, fue directa. Sentí cómo entraba en mi cabeza, no desde el televisor, sino desde dentro de mí. Ya no hay diferencia, dijo. Solo queda decidir de qué lado de la pantalla quieres estar. La cinta se detuvo, la pantalla se volvió negra, pero la videocasetera no expulsó el cassette. Salí corriendo del cuarto. Vomité en el baño, temblé durante horas. No quería volver a entrar, pero el silencio desde el salón era insoportable.
como si esa habitación se hubiera transformado en otra cosa, como si la cinta no solo estuviera reproduciendo imágenes, sino alterando la realidad misma a través de ellas. Me encerré en el baño con el cuaderno del abuelo. Pasé las páginas, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender lo que acababa de ver. Entonces, al final, descubrí algo que no había notado. La última hoja estaba pegada a la contraportada. La despegué con cuidado. Detrás había una frase escrita con una caligrafía diferente, más firme, más consciente. No era de mi abuelo, era mía. Si ves esto, significa que ya empezó. Ya no estás viendo las cintas, ellas te están viendo a ti. Me quedé de piso en silencio. Algo en mí supo que era verdad. No recordaba haber escrito eso, no sabía cuándo ni cómo, pero reconocía mi letra. Y eso me quebró más que cualquier figura o grabación. El resto del día fue bruma. No salí, no comí, no bebí. Solo esperé. Y al anochecer, el timbre sonó. 1, 2, 3 veces. Me acerqué a la puerta. Nadie. Miré por la mirilla. Vacío. Pero al bajar la vista, vi otra caja. Más pequeña, de cartón. La llevé adentro con manos temblorosas. Estaba sellada, con tinta negra. Dentro había una sola cosa, un espejo de mano, ovalado, con marco de madera. El tipo de espejo que uno encontraría en un tocador antiguo, pero el cristal no reflejaba nada. Era opaco, gris. Y cuando lo giré, grabadas en la parte trasera, estaban las palabras: «Míralo solo si estás listo». No lo estaba. Lo dejé sobre la mesa y retrocedí, pero el espejo comenzó a empañarse, como si alguien respirara desde el otro lado. Ese fue el momento exacto en que decidí irme. Tomé la mochila, dejé todo, la tele, la videocasetera, las cintas, salí sin mirar atrás. Me fui a un hotel barato a las afueras. Dormí por primera vez en semanas, pero los sueños siguieron. Y esta vez eran diferentes. Ya no era el pasillo. Ya no era la figura, era yo, solo yo, sentado frente a una cámara, hablando, confesando cosas que no recordaba haber hecho, relatando escenas que nunca viví. Y detrás de mí, reflejado en una ventana que no existía, alguien o algo me observaba. Cada noche más cerca, cada noche más definido. Y en el sueño final, una voz me dijo: «Estás grabado desde el principio». Desperté gritando, y al abrir los ojos, sobre la mesita del hotel, junto a mi cartera, estaba el espejo. No entendía cómo había llegado hasta allí. Había cerrado la mochila. No recordaba haber metido el espejo. Estaba seguro. Incluso lo había dejado boca abajo sobre la mesa antes de salir. Pero ahí estaba, como si me hubiera seguido, como si nunca se hubiera ido. Lo envolví en una toalla y lo metí en la bolsa de basura del hotel. Bajé de inmediato y lo lancé en el contenedor más lejano del estacionamiento. Volví a la habitación temblando, sudando, sintiendo que cada paso era inútil, como si lo supiera, como si todo esto ya lo hubiera vivido antes. Esa noche volví a soñar, pero ya no estaba dormido. Era diferente. Estaba de pie, frente al espejo del baño del hotel, como en aquella grabación, pero esta vez lo sostenía con ambas manos. Lo miraba directamente. No reflejaba nada, solo gris, niebla, algo en movimiento bajo la superficie. Y entonces, poco a poco, mi reflejo apareció. No como antes, no una copia. Era yo, pero también no era. Sonreía, tranquilo, comprensivo. Me hablaba con mis propios gestos, como si recordara cosas que yo había olvidado. Y lo más perturbador, me hablaba sin moverse. Era como si yo lo escuchara dentro, directo en el centro del pecho. «No es que me estés viendo», me dijo, «es que por fin estás despertando». Desperté sobresaltado. El espejo estaba sobre mi pecho. Lo lancé contra la pared con todas mis fuerzas.
Se hizo pedazos, fragmentos punteados rodaron por el suelo, pero al mirarme en uno de ellos, seguía sin haber reflejo, solo gris. Ese fue el momento en que me rendí. Volví a mi departamento al amanecer. El edificio parecía distinto, más viejo, como si el tiempo hubiese pasado más rápido en mi ausencia. Las paredes más sucias, el pasillo más largo, la cerradura más oxidada. Abrí la puerta y encontré todo cubierto con sábanas blancas, como si alguien, yo mismo tal vez, hubiese preparado el lugar para una ausencia definitiva. La televisión seguía allí, la videocasetera también, silenciosa, pero las cintas habían desaparecido, todas, menos una. Estaba sobre la mesa, ya puesta dentro del reproductor. Solo tenía una palabra escrita en el lomo: final. No pensé, no analicé, solo la encendí. La imagen apareció al instante. Mi cuarto, la noche anterior. Yo, sentado en la cama, mirando fijamente a cámara, sin moverme, sin parpadear. Durante un minuto entero, solo eso. Y luego, desde los bordes de la pantalla, sombras comenzaron a avanzar. No figuras, no formas definidas. Sombras, manchas oscuras que se deslizaban por las paredes, por el suelo, por el techo. Y cuando tocaron mi cuerpo en la grabación, yo no reaccioné, ni siquiera pestañeé. Era como si ya las estuviera esperando. La imagen se oscureció, y lo último que vi fue un plano lento, muy lento, de mi rostro. Pero no era mi cara, era la del reflejo. Supe en ese momento que ya no había diferencia, que no se trataba de si eran grabaciones o sueños, de si era real o no, porque todo había sido real desde el inicio. Las cintas no mostraban cosas que pasaron, mostraban cosas que estaban pasando, en capas, en reflejos, en repeticiones que mi mente tardó demasiado en entender. Fui al baño, me miré en el espejo, y ahí estaba él. No copió mis movimientos, no intentó disimular, solo me observó, y por primera vez me habló en voz alta. Yo también lo oí, con mi voz: ya estás listo para cruzar. Y entonces levanté la mano, la del reflejo también, pero no al mismo tiempo. Él fue primero, y su mano atravesó el cristal. Me rozó la cara, y sentí frío, no como el frío del invierno, sino algo más profundo, el frío de ser observado durante años y no saberlo, el frío de no recordar cuántas veces ya había pasado esto, el frío de saber que la próxima vez serás tú quien mire desde el otro lado. Y luego, todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. No sé si esto que escribo lo estoy escribiendo realmente, o si ya soy parte de otra cosa, de otro lugar, de esa otra capa donde el tiempo se deshace y los días no se miden en horas, sino en repeticiones. Estoy en mi departamento. Eso creo. Todo se ve igual, pero distinto. Las texturas son más planas, los sonidos más apagados, el aire más denso. Como si el mundo que conocía fuera una copia imperfecta hecha desde el recuerdo. Me muevo, pero no siento mis pasos, como si flotara un poco por encima del suelo, como si los objetos me atravesaran apenas al rozarlos. Y sin embargo, sigo aquí, o eso quiero pensar. Las cintas están de vuelta, apiladas cuidadosamente sobre la mesa, con etiquetas nuevas. Una dice Noche 1, otra Noche 34, otra simplemente Error. Las reconozco, pero no recuerdo haberlas grabado, aunque sé que son mías. Cada una muestra una noche distinta, una versión distinta de mí. Algunas lo muestran dormido, otras de pie frente al espejo. Una lo muestra llorando, otra sentado frente a la cámara,
hablándole directamente a quien la ve. Te va a pasar, dice en una de ellas, pero no vas a saber cuándo. No recuerdo haber dicho eso, pero es mi voz, es mi rostro, es mi mirada. Y lo peor es que siento que no es la primera vez que la veo. He intentado salir del departamento varias veces, pero la puerta no lleva a ninguna parte. Cuando la abro, solo hay oscuridad. No un pasillo, no la calle, no luz, oscuridad pura. A veces escucho respiraciones del otro lado. A veces el sonido de un cassette rebobinándose. Creo que estoy dentro de una cinta ahora, o dentro de muchas, una superpuesta a otra y otra más, como si alguien o algo llevara años grabando versiones de mí, y cada vez que yo creía estar viendo una grabación antigua, en realidad era otra versión que había cruzado, una copia atrapada, un eco del original. Si es que alguna vez hubo un original. He dejado de preguntarme si fue el abuelo quien lo empezó todo, o si él también fue solo una víctima más, un intermediario, un portador. Me doy cuenta de que lo que sea que habita en las cintas no sigue una lógica humana, no busca hacer daño por crueldad, no quiere castigo, ni redención, ni miedo. Solo quiere observar, registrar, repetir, como una cámara rota que no puede dejar de grabar porque no sabe hacer otra cosa. Y cada uno de nosotros, los que tocamos la caja, los que nos asomamos al reflejo, los que vimos aunque fuera un fragmento, quedamos atrapados en su sistema. Pasamos a formar parte de su red de repeticiones, copias de copias, noche tras noche, hasta que ya no recordamos cuál fue la primera, o si alguna vez fuimos reales. A veces escucho voces fuera del televisor, voces familiares, una mujer que susurra mi nombre, un amigo de la infancia, mi madre. Me llaman, me dicen que despierte, que salga, que todo fue un sueño. Pero cuando me acerco al televisor, veo sus rostros en la pantalla, congelados, falsos, mal dibujados, como imitaciones fallidas, como si la cinta intentara recrearlos desde mis recuerdos. La videocasetera tiene ahora una nueva cinta, sin etiqueta, solo está allí, esperando que la vea. La tomé esta mañana, la sostuve un rato largo, y al final, antes de insertarla, escribí una sola palabra en ella, con un marcador rojo que encontré en el escritorio: no reproducir. Lo hice sin pensarlo, como si alguien más guiara mi mano. Y luego supe lo que tenía que hacer. Esta historia, esta confesión, esto que estás leyendo, es lo que está grabado en esa cinta. Mi intento desesperado por advertir, por dejar constancia, por dar sentido. Pero si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, ya viste la caja, ¿verdad? Ya tocaste la cinta, ya soñaste con el cuarto, y entonces ya sabes lo que viene. No podrás evitarlo, lo recordarás todo, pero solo cuando sea tarde. Y una noche, tal vez mañana, tal vez dentro de años, mirarás hacia la pantalla y verás algo, una sombra, un reflejo que no coincide, un movimiento cuando tú no te moviste. Y entonces lo sabrás. No estás viendo una grabación, estás viendo una ventana. Y del otro lado, alguien también te está mirando.